Capítulo 41. Prestar atención. En ese momento, a muchas millas de distancia en el océano agitado, rugían 5 barcos que navegaban a velocidad moderada. El llamativo azul verdoso y las rayas oscuras se destacaban en el mar en cualquier lugar por el que navegaba, y su impulso y fuerza disuasoria producían un intenso temor a cualquiera que lo viera. Los vientos soplaron vigorosamente a través de las enormes velas blancas de los barcos, empujándolos ferozmente hacia adelante, lo que provoca continuamente pequeñas salpicaduras en el mar. El ave de silueta azul se destacó orgullosamente en la vela del barco que lleva y tranquiliza los corazones de muchos, y el nombre incrustado debajo de él, es el estandarte y el honor de tantas personas afiliadas. Marina. En este momento los 5 barcos de la armada se dirigían hacia cierta zona sin prisa, los muchos soldados a bordo cumplían con sus deberes o miraban hacia el mar con calma. Las expresiones en sus rostros eran indiferentes, pero destellos de desprecio recorrieron sus ojos repetidamente mientras miraban hacia el mar. El tamaño del barco que iba delante era muy diferente al de los 4 que venían detrás, todo el cuerpo del barco era casi 3 veces más grande que el resto. Muchas velas eran prevalentes y los cañones en el costado del barco no eran solo cañones, sino que incluso las artillerías eran una escena que emitía un aura peligrosa. El color de la nave era de un tono amarillo que iluminaba la atmósfera circundante y llenaba el aire con su vitalidad. En la parte delantera de la base de la nave, había una cabeza de forma ovalada con cabello amarillo que fluía hacia atrás, en una posición hacia atrás con una espada que la atravesaba. Este es un buque de guerra. Los buques de guerra son los pilares que utiliza la armada en el Grand Line o Nuevo Mundo. El poder y la velocidad que posee son muy fuertes y generalmente se utilizan para enfrentarse a los grandes piratas en el mar. Para que un barco de guerra y una flota aparezcan en estas aguas, es sorprendente lo que hace que cualquier pirata entre en pánico y huya con miedo casi instantáneamente. En el buque de guerra no hay muchas personas que puedan estar en escena, pero todos los que están actualmente en él son del campamento de élite. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos al mar del oeste?, dijo una figura mientras tomaba una gran bocanada de cigarro. En la proa del barco, estaba sentado un hombre de estatura algo normal, que parecía tener entre 20 y 30 años. Sobre sus hombros descansaba una capa blanca azul marino y debajo vestía un traje sencillo con una corbata de color llamativo. Tiene el pelo amarillo suelto hacia atrás y se le puede ver una terrible cicatriz vertical en el ojo izquierdo. En su boca, había un cigarro que continuaba llenando el aire a su alrededor con humo hasta el punto en que sus anteojos de sol quedaban enmascarados con el residuo de humo. Si Joshua lo viera en este momento, reconocería instantáneamente al individuo. Esto es Cáncer. Pero ahora mismo no es el futuro vicealmirante el que se escandalizaría de cómo los piratas de Barba Blanca emergen al mar, tras estar escondidos bajo la bahía de Marineford. Ahora es solo contraalmirante. En unos 2 o 3 días estaremos entrando en el mar del oeste, señor, respondió el oficial de la marina en un saludo militar. Cáncer frunció el ceño un poco mientras se sacaba el cigarro de la boca, luego miró hacia el mar y pensó un poco y luego dijo, acelera. Sí, señor, es mejor terminar esto temprano y regresar a la gran línea, porque ha sido muy caótico estos días, pensó Cáncer mientras le daba otra bocanada a su cigarro con una actitud despreocupada. Para Cáncer, un contraalmirante que aparece cerca del mar del oeste, solo hay una explicación para esto. El vicealmirante Odamo debe haberlo enviado. Después de enterarse de la muerte de Coleman, actuó de inmediato enviando directamente un contraalmirante al mar del oeste. A pesar de que hacer esto lo avergonzó a él y a la armada, no hay otra manera, porque los niveles de comodores no pueden ser un oponente para Joshua y su tripulación. Por lo tanto, se debe enviar un contraalmirante para reprimirlos y capturarlos, porque nunca puede permitir que Joshua para entrar en la gran ruta después de que la armada haya sufrido tantas pérdidas. Por lo tanto, debe estirar su mano y ahí es donde entra en juego Cáncer. Al recibir la orden de Odamo, Cáncer se mostró muy disgustado y desdeñoso ante tal solicitud. ¿Quién es él? Es el contraalmirante de una poderosa armada que se enfrenta a piratas cuya recompensa supera los 100 millones de murallas y que será enviado al oeste del mar para hacer frente a un pequeño pirata. Está muy avergonzado y poco dispuesto. Pero no se atrevió a desafiar las órdenes de Odamo, porque podía escuchar la ira reprimida en su voz. Además, no cumplir una orden directa de su superior sería perjudicial y las consecuencias que uno tiene que soportar no son leves. Así que Cáncer asumió la misión sin pensarlo 2 veces.
Habiendo dicho eso, ahora una poderosa línea de 4 barcos pequeños y un barco de guerra con un contraalmirante estacionado en él se envía tras el malvado y pecador pirata Joshua para acabar con él por completo. Debes saber que con tal alineación, incluso un pirata con 100 millones de Bailey sentirá una presión tremenda en contraste con Joshua, que ni siquiera ha entrado en la gran ruta. Uno puede decir instantáneamente que la marina no está jugando. Aunque no estoy dispuesto, Cáncer dejó de hablar mientras miraba los carteles de recompensas en sus manos con intenciones asesinas en sus ojos. Deben morir, Caos vivo o muerto 93,000,000 Guzen, el psicópata vivo o muerto 75,000,000 Sheriff demonio Lafitte vivo o muerto 35,000,000 Si tuvieras que sumar la recompensa de Josu y su tripulación, sería de más de 200 millones. Con tal generosidad, eres básicamente un poco conocido en algunas partes de la Gran Línea. Entonces, para un grupo de piratas que ni siquiera ha entrado en la Gran Línea, tener cifras tan altas sobre sus cabezas es un poco aterrador. Por lo tanto, se espera el aura asesina de Cáncer y, por lo tanto, incluso si no recibe la asignación para esto, la Marina nunca permitiría que ese grupo ingrese a la Gran Ruta de una forma u otra. Porque es seguro que su prestigio definitivamente recibiría un golpe. En algún lugar de la Gran Línea en un edificio pequeño y pegajoso, estaba sentado un individuo que medía alrededor de 7 pies, y en su cabeza tenía una gorra negra, y debido a la sombra de la gorra, simplemente no se puede determinar la expresión del hombre. En sus manos había una hoja de papel con información que acababa de leer. ¿Estás seguro de que esta información es cierta? La voz ronca resonó en el tranquilo edificio, convirtiéndose en la única fuente de ruido. Sí, capitán, es una prueba completa. Acabo de recibir esta información de nuestra fuente de inteligencia, respondió con calma la persona con una camisa verde. La persona no respondió, pero retiró su mirada de la figura de la camisa verde y luego miró el papel frente a él nuevamente. El hombre se quedó en silencio durante unos minutos y la expresión de su rostro era tranquila, pero estaba algo conmocionado en su corazón. ¿Qué acaba de leer? Un contraalmirante Cáncer y una flota se ha ido al Mar del Oeste. Cualquier persona con algo de sentido común puede identificar fácilmente alguna información de esto. Lo que esto significa es que hay un pirata o criminal en el Mar del Oeste con el que los oficiales de la Marina de la Rama simplemente no pueden lidiar y se está enviando un contraalmirante para resolver la crisis inmediata. Estos poderes siempre están ocupados y para que uno tome de su apretada agenda para ir allí, el nivel de amenaza de la persona no es pequeño. Vigila esto, respondió el hombre de la gorra negra después de un breve periodo. Sí, capitán. No solo él, sino muchos en la línea principal han recibido la noticia y él también se sorprendió, al igual que ellos. Los poderes de la Marina de los contraalmirantes que se ocupan de los terribles piratas con recompensas de más de 100 millones tuvieron que trasladarse a los 4 mares para resolver una amenaza. Esto no es un asunto menor, porque la incapacidad de la Marina acaba de ser retratada un poco y ahora ni siquiera un pequeño pirata o criminal del Mar del Oeste que no puedan manejar. Con tales noticias, es probable que se propaguen incluso si la Marina hace todo lo posible por ir allí en secreto. Porque, ¿cómo puede un movimiento tan grande de la Marina, cómo puede pasar desapercibido tal cosa bajo el párpado de la red de inteligencia de muchas personas? Ahora muchos están prestando atención al Mar del Oeste, a pesar de que hicieron esto, nadie pensó que la persona que buscaban saldría con vida bajo la ofensa de la Marina. Porque la alineación es un poco terrible, 5 barcos, una escuela de élites, y contraalmirante, muchos piratas en la Gran Línea tendrían que huir si vieran una flota así en comparación con un pequeño individuo del Mar del Oeste. Capítulo 42. Nave completa. En ese lapso de tiempo, Lafitte llevó a Joshua a una gran infraestructura que parecía tener una altura de alrededor de 2 o 3 pisos. Tenía un color marrón pálido con muchas rayas blancas paralelas que lo cruzaban. En la parte superior del edificio, había algunas palabras impresas en negrita que se destacaban notablemente en el área circundante. Empresa de construcción naval de Oils. Ambos individuos entraron y un fresco aroma de la naturaleza les dio la bienvenida a sus narices. Había muchos tipos y tamaños diferentes de madera que se colocaron ordenada y cuidadosamente en la pared. Toda la atmósfera estaba animada mientras personas de diferentes auras sutiles caminaban repetidamente. En la amplia sala, mientras miran los bosques que se les presentan con interés. Para que no tocaran directamente las maderas que se exhibieron, hubo una versión en miniatura de ellas en cada mesa que se usó para el muestreo.
Joshua miró todo con indiferencia mientras seguía a Lafitte hasta llegar a unas escaleras donde se encontraba un hombre de mediana edad. ¿El barco está terminado y bien hecho?, preguntó Joshua con una expresión tranquila mientras miraba al hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad tenía el cabello castaño largo y desordenado y se podían notar muchos destrozos en su rostro. Además de esto, tenía mucho vello facial en la cara, aparentemente como si no se hubiera afeitado durante un período de tiempo. Caminó apresuradamente hacia la posición de Joshua mientras los vidrios rotos continuaban deslizándose sobre su rostro sudoroso. «¿Este es el dueño del lugar de construcción de barcos, Oils?» «Sí, sí señor», respondió Oils con voz temblorosa mientras se quitaba las gafas de la cara y lloraba el sudor residual de su frente con manos temblorosas. Joshua tranquilamente deslizó su mirada hacia Lafitte, aparentemente como si estuviera tratando de recopilar información con sus ojos. «Creo que el capitán estará satisfecho con su trabajo», respondió Lafitte directamente mientras golpeaba con los pies en un movimiento rítmico. Joshua escuchó la confirmación de Lafitte, luego asintió con calma, volvió a mirar a Oils y dijo: «Guía el camino». Al ver que esta pequeña reunión transcurrió sin problemas, Oils suspiró aliviado y rápidamente enderezó la postura de su cuerpo mientras decía: «Justo por aquí». Luego, todos se movieron hacia las escaleras descendentes. A medida que bajaban el escalón, la luz que los rodeaba se volvió más tenue, hasta que llegaron a un área donde la iluminación del camino estaba en su punto más bajo. Oils desaceleró su paso y luego tocó un área determinada de la pared, y se oyó un enorme chirrido y motas de polvo se levantaron de la puerta oculta mientras se abría lentamente. «Señores, después de ustedes», dijo Oils, que se calmó, mientras se inclinaba levemente y colocaba las manos hacia adelante de manera acogedora. Joshua dio un paso adelante con indiferencia y Lafitte lo siguió con una sonrisa. «Jefe, finalmente estás aquí», dijo Guzen, que rodaba continuamente por el suelo con algunos cadáveres cosidos que arrojaban sangre, mientras se detenía y miraba a Joshua con un destello de expresión enloquecida. Lafitte vio a su compañero de tripulación con daño cerebral y sacudió la cabeza con impotencia. Si Joshua no lo envió a supervisar el barco con Guzen, me temo que el 50% de lo que sucedió no lo sabría. A pesar de que Oils ha estado con Guzen por un tiempo, todavía tiene una expresión de horror cuando vio esos cadáveres abiertos y cosidos con fuerza. ¿Por qué tirar bien todo el tiempo? Esto es lo que había estado haciendo Guzen. Sepa que es hasta el punto en que Oils ha perdido la cuenta de cuántas personas han pasado por ese proceso. Si no hubiera sido por su buen estado mental y el pensamiento constante de que podría morir si no terminaba de construir la nave, ya se habría derrumbado. Joshua solo asintió con la cabeza a Guzen, luego al instante fijó su mirada en la enorme figura que quedó a la vista cuando se encendieron las luces. «Este probablemente sea el mejor barco que he construido en todos mis años de hacer barcos», dijo Oils, quien se calmó a la fuerza con una mirada orgullosa en sus ojos. Los ojos de Joshua brillaron con un poco de color al mirar al monstruo frente a él que emitía un aliento terrible. El barco se mantuvo alto y orgulloso en el taller con una altura de 10 m con vista a todos los seres de sentimientos. Todo su cuerpo tenía un fino color de brillo oscuro a su alrededor, que se iluminaba tenuemente bajo la mirada de la luz de la luna. Había 12 cañones pequeños y 8 enormes estacionados a ambos lados del mismo, que estaba acampado en un rico tono marrón. Además de esto, había 2 barriles dobles a ambos lados de la cubierta. Estacionado en el casco de la vela central, se encontraba en silencio una terrible artillería de ballesta, que está lista y esperando para la guerra. A la cabeza de la nave había una serpiente negra distorsionada que emitía un aura espeluznante y oscura. Mientras estaba en su posición estacionaria, la apariencia de la serpiente era como una bestia rugiente baja pero poderosa. Su rugido representa su comportamiento y sus dientes largos y afilados representan la intención de matar. Había 4 ruedas negras colocadas en las 4 zonas bajas del barco, que se pueden utilizar en caso de falta de viento. Todo el barco tenía unos asombrosos 40 m de largo que emitían una apariencia oscura pero digna. Joshua saltó sobre el barco, luego lo pasó suavemente con las manos y luego dio algunos pequeños golpes. Cuando escuchó el sonido de ella desprendió un pequeño arco que se elevó desde la comisura de su boca. El barco no solo está hecho de madera de Adán, sino también de metal. Sí, cuando llegó por primera vez a Oils, Joshua se aseguró de que Oils tomara nota especial de esto. Él sabe que la madera de Adán es fuerte, pero ¿por qué no duplicar su tranquilidad? Uno debe saber que cualquier cosa puede pasar en el mar y aunque la madera de Adán es realmente fuerte, no es invencible.
Dicho esto, su barco aún puede hundirse en el mar en cualquier momento y diferentes causas pueden hacer que esto suceda. Por lo tanto, Joshua usó algunos puntos del sistema y compró algo de metal disponible. Ahora todo el interior de la nave fue construido con metal con el exterior en madera de Adán. Hacer esto no solo duplica la tranquilidad cuando se trata del fenómeno repetitivo del mar, pero también pueden resistir cualquier ataque del enemigo al que se enfrenten a lo largo de su viaje. El césped de unos pocos metros estaba bellamente equipado en el barco con un par de árboles frutales cortos, que se veían refrescantes y llenos de jugosidad. También había dos pequeños lugares exquisitos que tenían algunas mesas y asientos bien amueblados. En este mismo aliento, la vibrante y rica madera de color marrón oscuro de la cubierta intensifica su coordinación del barco con su presencia. Mientras Joshua miraba el césped, una docena de trabajadores que estaban en el barco vieron que la pequeña figura subía al barco y los sobresaltó. Sin embargo, cuando vieron a la persona se horrorizaron, lo que hizo que dejaran de hacer lo que estaban haciendo momentáneamente. Señor, solo estamos haciendo algunos pequeños ajustes en el barco, espero que no haya ningún problema con eso, dijo un anciano calvo con miedo en los ojos. No se atreven a tener dos cepillos frente a la figura que puede matar al oficial superior de la rama de la marina, que ha desesperado a muchos piratas fugitivos de gran línea. Entonces, el anciano, que parece haber tenido algunas experiencias a lo largo de su vida, eligió qué decirle a Josué con cuidado y cautela. Joshua miró levemente al anciano asustado y dijo: no te preocupes por mí, sigue haciendo lo que estabas haciendo. Sí, señor, el anciano suspiró aliviado mientras él y los demás continuaban con sus trabajos con el corazón aliviado. Joshua no prestó atención a los trabajadores mientras seguía viendo el barco. Había más de 10 velas en el barco, que eran de un color negro pálido. La cabina que estaba en el barco tenía un área amplia y, según la altura de la misma, se pueden detectar muchas cosas con grandes telescopios. El primer piso del barco tenía la cocina, el comedor, la sala de estar, etc. Había unas escaleras que conducían al piso inferior del barco, y allí era donde estaba un campo de entrenamiento totalmente equipado. En el segundo piso hay alrededor de una docena de habitaciones que tenían un balcón muy bien construido. Para el piso superior, esta área fue construida para Joshua, el diseño y la distribución fueron simplemente impresionantes y la calidad de los materiales se usó de primera clase. Joshua entró en la sala de entrenamiento y desde allí abrió una puerta que lo llevó directamente al área de control. Había muchas baterías cargadas que despedían calor cálido que se conectaba y combinaba con muchos circuitos de energía que luego nos conducían a un punto. ¿Qué tan rápido podrá ir el barco?, dijo Joshua a la ligera cuando sintió a la persona que se acercaba. Sir Chaos, su velocidad máxima no perderá a ninguno de los grandes barcos de la armada, dijo Oils, que acababa de subir rápidamente al barco con un poco de jadeo pesado en su voz. Uno debe saber que no hay muchos piratas cuyo barco no pueda sacudirse el barco de guerra de la marina con la excepción de los viejos grandes piratas. Así que ser capaz de tener la velocidad de un barco de guerra que está en la gran línea, un poco de satisfacción estaba en los ojos de Joshua. No estaría mal reclutarlo, pensó Joshua mientras se tocaba la barbilla levemente. Las habilidades de Oils no son malas y para alcanzar este nivel, sus años de experiencia y acumulación no son pocos. Pero, Joshua negó con la cabeza mientras miraba a Oils por un momento, aunque es un buen carpintero, no tiene talento en lo que respecta al poder real. Incluso si obtuviera una fruta del diablo, no avanzaría mucho en su desarrollo y, por lo que parece estar agotado. Señor, ¿hay algún problema?, dijo Oils con voz temblorosa cuando vio que Joshua se miraba a sí mismo, lo que le hizo pensar que algo podría estar mal con el barco. Esto hizo que su espalda se enfriara por completo. No es nada, dijo Joshua mientras caminaba de regreso a la cubierta y luego se paró tranquilamente en la plataforma que tenía el timón del barco. Entonces, ¿qué piensas del capitán del barco? Lafitte hizo un largo aleteo en el aire con sus alas y aterrizó con gracia cerca de la posición de Joshua. Oils, que acababa de levantarse, comenzó a sudar nuevamente cuando escuchó esas palabras. Si Josué no estaba satisfecho con esto, no importa cuántas vidas tuviera, moriría y lo mismo sucedió con los trabajadores aquí también. No está mal, dijo Joshua con indiferencia. Oils y los trabajadores inmediatamente soltaron sus corazones cuando escucharon que el tiempo gastado para construir el barco no se había ido a la cintura. Lo que los entusiasmó un poco, ya que el pago que recibirán después de esto probablemente los haga mantenerlos durante 2 años. ¿Cómo no van a estar emocionados? ¿Cómo llamarás al barco entonces, Lafitte?, preguntó con los ojos ligeramente entrecerrados.
Para la pregunta de Lafite, Joshua realmente no ha pensado en esto, todo lo que quería era que se construyera el barco y se terminara. Pero Lafite dijo que lo hizo perder sus pensamientos por un momento. Luffy tenía nombres tanto para su barco anterior como para el actual, por lo que no hay nada de malo en nombrar el suyo. El jefe lo llamó, el barco de sangre oscura, dijo Guzen, que había aparecido en el barco en un destello, con destellos de sed de sangre corriendo por sus ojos. ¡No! Eso es de mal gusto, el barco negro que baila es mejor, respondió Lafite de inmediato en un fuerte tono de desacuerdo. ¿Quieres morir? Guzen miró a Lafite con destellos de intención asesina en sus ojos rojo sangre. Gorrión oscuro no está mal, Deadly Aledesma que suena mucho más genial, Doom Drifter encajaría bien. Luego, en solo unos breves respiros, todos expresaron su opinión sobre cuál debería ser el nombre del barco. Pero inmediatamente gritaron cuando vieron a Lafite y Guzen disparándoles algunas miradas de muerte. No importaba quién dijera qué, porque todo se reduce a la respuesta de Joshua. El silencio se ha vuelto a tomar y todos esperaron pacientemente lo que Joshua tiene que decir. Él, que se perdió en sus pensamientos por unos momentos, levantó la cabeza y miró el rico color negro del barco, luego miró la proa del barco y luego un destello de brillo negro brilló en sus ojos. El nombre del barco será, La Serpiente Corrompida, capítulo 43. Los Piratas de la Llama Negra. No tenía ningún nombre como se dijo antes, cosas como esta nunca le importaron. Pero dado que su viaje comenzaría básicamente desde aquí, no está de más nombrar el barco y así es como lo llamó. La Serpiente Corrupta. Este es el nombre que Joshua pensó para el barco, solo por el cuerpo oscuro y la serpiente viciosa que sobresale en la base del barco. Los ojos venenosos de la serpiente parpadean con un destello frío, el aura que libera era de una sensación escalofriante salvaje pero mansa, loca pero cautelosa en el área circundante. Ahora que lleva a él, dando al barco este nombre. Justo cuando dijo que pasó una ráfaga de viento instantánea y se produjo una pequeña sacudida del barco como si estuviera complacido y de acuerdo con su nombre. Los trabajadores quedaron atrapados en un ligero asombro mientras repetían el nombre de él en sus corazones. Excelente nombre, jefe, me gusta, se rió Guzen con una expresión levemente distorsionada cuando una luz roja brilló en sus ojos. También estoy de acuerdo, el nombre encaja perfectamente. La sonrisa de Lafite se hizo más amplia mientras expresaba sus pensamientos también. Aunque es posible que no conozcan los pensamientos exactos de Joshua sobre esto, no se necesita cerebro para darse cuenta de lo que exactamente se basó después. Como se esperaba de Sir Chaos, tu visión trasciende la nuestra, Oils, que no estaba en trance a diferencia de los trabajadores. Comentó rápidamente la mente sabia de Joshua, mientras se inclinaba ligeramente con una mano sobre la siguiente. Abre las puertas, llevémoslo al mar. Joshua no prestó atención a los halagos de Oils mientras daba una orden con frialdad. Sí, señor, enseguida, señor. Oils no se atrevió a decir nada más, pero de inmediato llevó a cabo las órdenes. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y sé dueño del barco, gritó Oils en un tono de jefe mientras miraba enojado a los trabajadores que todavía estaban aturdidos. Lo siento, señor, muévanse, date prisa y derriba el barco. Todos recuperaron el sentido mientras huían en diferentes áreas de la cubierta hacia varias escaleras que conducían suavemente contra el barco. Algunas figuras corrieron hacia varias cajas de control de diferentes colores y presionaron con fuerza algunos botones que estaban en ella. Achan, un sonido sordo y ronco se extendió por toda la habitación, las muchas ruedas paralelas que estaban en la pared comenzaron a moverse. Las cadenas que parecían no haberse movido durante siglos comenzaron a desenrollarse lentamente, lo que inmediatamente provocó que las cadenas que sostenían el barco en el aire comenzaran a moverse. Las cadenas aparentemente quemadas temblaron un poco cuando comenzó a descender la enorme nave a la superficie. Despacio, Oils, que parecía una de esas personas que dirigieron el avión para que despegara, dijo en voz alta. Luego, una figura de constitución mediana con cabello castaño ajustó algo en una de las cajas de control que instantáneamente afectó la velocidad de la nave que descendía. Bien. Listo el tráiler, agregó, luego docenas de figuras se trasladaron de inmediato al largo remolque que tenía muchas llantas enormes y abrieron las abrazaderas plateadas que estaba en él. Buen trabajo. Mientras tanto abre las puertas, sin que se les dijera una segunda vez, el resto de las figuras se dirigió a la enorme puerta que parece tener más de 20 m de altura. Luego agarraron instantáneamente el corte vertical como una llave que mantenía cerrados ambos lados de la puerta, con sus manos. Listo.
1, 2, 3 elevar, los gritos resonaron a través del taller mientras levantaban la llave vertical con brazos abultados, a juzgar por su expresión, la barra no era tan ligera como parece. Con su expresión de lucha pero despiadada, llevaron la barra lentamente hacia la esquina más alejada del edificio y luego la dejaron. Es feo. ¡Qué rompedor de espalda! No hemos acabado. Bien, ahora abre las puertas. Al ver que se levantaba la barra, la persona gorda y gordita que vestía un traje blanco colocó ambas manos en la palanca oxidada y sin aceite y tiró ferozmente. Luego se escuchó un sonido como el de las uñas arañando locamente el metal, lo que hizo que todos se taparan los oídos con fuerza. La puerta se abrió lentamente y un intenso rayo de luz delgada golpeó el taller convirtiéndose en el punto focal hasta iluminar completamente el área a medida que continúa extendiéndose. Ruido sordo, la nave aterrizó sobre el tráiler y, aunque llegó al tráiler a cámara lenta, se produjo un leve balanceo del cuerpo. Bien. Ahora enciérrenlo muchachos, sonido metálico. Eran los sonidos de las abrazaderas mientras se aferraban con fuerza a las ruedas de la nave. La presión de los neumáticos es estable. Equilibrio y agarre de la nave mantenidos. No se detectaron áreas sueltas del tráiler, los informes llegaron volando a los oídos de Oils desde todas las direcciones, pero a través de estos discursos entrelazados, aún mantuvo la calma mientras continuaba dando instrucciones. ¿Qué estás esperando? Muévelo inmediatamente. Luego, el anciano que habló con Joshua antes, se colocó las gafas sobre los ojos y luego exhaló profundamente mientras presionaba el gran botón azul que está en el dispositivo de control en sus manos. Maricón, el humo salió de las enormes máquinas en la parte trasera de donde estaba estacionado el barco y se iluminó una luz roja intensa y mientras esto sucedía, el riel que se extendía en la distancia también se iluminó. Los enormes neumáticos negros giraban lentamente y la fuerza de agarre que tenía sobre la barandilla era asombrosamente fuerte y con tales movimientos el barco también se movía. Se está moviendo. Guzen miró las ruedas en movimiento con una sensación de sorpresa, emoción y ansiedad en su rostro. Joshua se paró allí mirando al frente con calma y en cuanto a Lafitte, quien acababa de terminar de aprender a operar el barco del anciano, se paró detrás de Joshua con una cara sonriente. El sol parece mucho más brillante hoy, pensó Lafitte mientras se ponía el sombrero en la cara, bloqueando la luz del sol entrante. La parte lenta seguramente avanzó hasta que las partes del cuerpo de la nave entraron en la vista de luz intensa. ¿A dónde se fue la luz? ¿Por qué de repente se volvió oscuro? No sé, las personas que estaban en la calle ocupándose de sus propios asuntos se sorprendieron de inmediato cuando el día brillante y soleado se volvió completamente oscuro de repente. Se dieron la vuelta conscientemente queriendo saber qué estaba pasando y lo que los saludó hizo que sus ojos se abrieran de par en par. ¿Qué vieron? Una figura enorme que tenía la figura de una serpiente rugiendo por todo el cielo. A pesar de que el sol brilla profundamente en su cuerpo oscuro, no deslumbró la luz como cualquier otra cosa. Pero estaba rodeado por un aura aparentemente oscura y cada vez que pasaba por un área se oscurecía con su estado escalofriante y deprimido. Sin alegría, sin felicidad sino eterna tristeza, su aparición no trajo más que tristeza y desesperación. Esto es un barco, es demasiado grande. ¿Por qué siento tanto frío en la parte de atrás? El barco pasa por delante de todos en la isla de una manera lenta pero digna. Muchas personas miran el enorme barco en estado de shock, el tamaño parece demasiado exagerado, era como un gigante altísimo presionando sus corazones con ferocidad. Hicieran lo que hicieran, solo tenían que ponerse de pie y soportar la fuerte presión. Pero eso no todo, con tal presión llegó el aura negadora que hizo que sus corazones se aceleraran y su rostro palpitara de horror. Mira, es un caos, parece que terminó de construir su nave, por fin se va. Muchas personas vieron la pequeña figura que vestía una capa negra con una mirada fría e indiferente, inmediatamente supieron quién era. No todos son tontos en el mundo y muchos pueden comprender la situación actual y los han hecho suspirar de alivio. El caos finalmente se va de la isla, se sentían felices de corazón, con él aquí, incluso el aire que respiraban intentaban hacerlo lo más silenciosamente posible, sin querer enojarlo por completo, después de lo que acababa de suceder hace un tiempo. Joshua no tuvo tiempo de observar las expresiones faciales cambiantes de los isleños porque está casi al final del camino. Déjalo suelto, Oils, que se quedó en el taller, dijo con calma al ver el final de la barandilla y el mar asomándose. El anciano asintió levemente mientras giraba el control remoto y presionaba el botón rojo, luego se soltaron las abrazaderas de la nave, lo que provocó que los movimientos evocaran
A una velocidad moderadamente suave, el barco rodó a la derecha del remolque y aterrizó justo en el océano, lo que provocó que se creara una salpicadura de tamaño normal a su alrededor. Está hecho, todo salió bien, finalmente puedo descansar bien por la noche. Todos los trabajadores rieron y se abrazaron al ver que todo el proceso transcurría sin problemas. Ahora, después de trabajar tan duro, obtendrán una fructífera recompensa. El paisaje se veía levemente hermoso hoy, el cielo azul claro coloreaba el océano con su tono azul, mientras los vientos frescos soplaban suavemente en la atmósfera. Capitán, dijo Lafitte a la ligera mientras miraba a Joshua como si se estuviera refiriendo a algo. Al igual que Lafitte, también lo estaba Guzen, están esperando a que comience oficialmente el viaje. Joshua entrecerró los ojos un poco. Pequeño como su cabello despeinado baila salvajemente en los vientos feroces. Respiró hondo, sacó una bandera de su manga, la miró y luego recuperó su antigua expresión fría. A medida que avancemos en nuestro viaje, creceremos y acabaremos con cualquier enemigo que se interponga en nuestro camino. Infundiremos miedo en los corazones de muchos, será lo que nos siga a la destrucción. Nuestro nombre hará temblar todo el mar y donde quiera que vayamos no traeremos más que desesperanza y desesperación. A partir de hoy se nos conoce como, los Piratas de la Llama Negra, capítulo 44. Nacimiento. Jejeje, déjame hacer el jefe de honores, se rió Guzen mientras caminaba hacia la posición de Joshua con un sentimiento de emoción que lo hizo temblar por completo. Los Piratas de la Llama Negra, ambos compañeros de tripulación brillaron con un poco de color, las palabras que Joshua acababa de pronunciar les hizo hervir un poco la sangre y ligeros destellos de expectativas recorrieron sus cuerpos. Parpadeos de anticipación brillaron en sus ojos continuamente mientras no podían evitar recordar las gloriosas hazañas que sacudirían el mundo que lograrían en el futuro. Joshua miró a Guzen que se acercaba y luego asintió mientras le entregaba la bandera. Como todos deberíamos haber sabido, Joshua ha creado esta bandera cuando estaba en la isla de la que reencarnó y la ha llevado con él solo por este día. Guzen tomó la bandera, la miró y su boca se torció un poco. Su figura brilló desde el lugar original y donde apareció, fue en el poste más alto, que es el garfio. Un gancho apareció en la comisura de su boca cuando miró ligeramente la bandera, luego ató lentamente la bandera en el garfio imponente. Justo cuando esto estaba sucediendo, los fenómenos comenzaron a ocurrir en las áreas circundantes. Los vientos que soplaban a través de la atmósfera se volvieron lentos y fríos, los barcos cercanos se balanceaban más constantemente a medida que las olas de los océanos se volvían más inestables. El cielo brillante y soleado instantáneamente se volvió sombrío cuando las nubes oscuras comenzaron a acumularse lentamente en el cielo. Retumbar, el sonido bajo y ronco del trueno resonó a través del cielo mientras descaradamente hace su aparición en el mundo. ¿Qué está pasando ahora? Parece que está a punto de llover, date prisa y empaca los bienes. Muchas personas sintieron que los vientos fríos los pasaban y el sonido instantáneo de un trueno atravesando el cielo hizo que su expresión cambiara. Para que tal situación suceda, uno pensaría automáticamente que habrá lluvias que caerán en cualquier momento. Así que no en otro suspiro, figuras de todos los tamaños corrieron con caras ansiosas mientras se apresuraban a terminar lo que estaban haciendo. Pero esa no fue realmente la causa de esto, se siguieron escuchando más sonidos de truenos, pero a medida que uno pasa, llena el cielo con sus feroces sonidos de la naturaleza, los rugidos que libera se vuelven más aterradores con cada segundo que pasa. Pocas docenas de pájaros negros se dispersaron en el cielo en pánico mientras los vientos y las olas del océano también comenzaban a actuar. Ahora es oficial, dijo Guzen mirando la bandera ondeando y salpicada de molido en su rostro. Y en el futuro nosotros, los Piratas de la Llama Negra, nuestro nombre resonará en los 6 mares completos. Guzen se rió maniáticamente mientras miraba hacia el cielo con una expresión enloquecedora. El cráneo de la bandera que tenía llamas negras acampadas a su alrededor y el hueso derecho de una espada, se erguía orgullosamente en el cielo y cuando los vientos pasaban por él, lo soplaban con más fuerza. También era como si el cielo y la tierra también estuvieran de acuerdo con Guzen, un enorme y aterrador rayo de luz destrozó el tiempo y el espacio mientras atravesaba el cielo oscuro iluminándolo con su presencia. Auge. Luego, un sonido fuerte y atronador estalló instantáneamente en el cielo, creando ondas de sonido monstruosas que se extendieron por toda la tierra, sorprendiendo a innumerables personas en la isla. Dios mío, era tan normal, creo que podría haberme quedado sordo después de eso. Todos los que estaban en la isla palidecieron de miedo, cuando el trueno golpeó instantáneamente sus débiles corazones.
Lo que acababa de suceder era demasiado impactante e incluso lo que aún continuaba era sorprendente, lo que los desconcertó. Incluso Oils y los demás se sorprendieron al verlos. ¿Puede ser esto una coincidencia? Porque todo lo que está sucediendo ahora parecía muy fuera de lo normal, era como si el mundo estaba dando a luz algo aterrador. Luego, otro rayo descendió sobre la faz de la Tierra que hizo que todo en el diámetro palideciera en comparación. Voló furiosamente por el cielo y la corriente de aire a su alrededor se sacudió violentamente, lo que provocó que se formaran algunos tornados deformados. ¡Boom! Otro trueno ensordecedor explotó en el cielo, haciendo temblar la atmósfera para que se quedara quieta. Como pasa el tiempo. Truenos y relámpagos brillaron repetidamente mientras el mar galopaba olas de unos pocos metros en sucesión, los vientos fríos corrían locamente por el aire haciendo que los árboles, arena, grava, ropa de personas, etc. soplaran ferozmente. Guzen continuó riendo como un maníaco mientras su figura continuaba convirtiéndose en una silueta bajo la mirada del rayo. Lafitte, prepara el barco, dijo Joshua con calma mientras su abrigo y cabello son frecuentemente arrastrados por el viento. Para Guzen, que tenía algunos tornillos sueltos, simplemente lo ignoró. La bandera ya está arriba, por lo que no hay necesidad de prestarle atención ahora. Lafitte tranquilamente cumplió la orden con una expresión sonriente, desató el barco que en ese momento se balanceaba en las aguas revueltas. Porque los vientos ya estaban soplando vigorosamente, instantáneamente atrapados en las velas haciendo que se pusiera en marcha. Debido a que el mar tenía muchas olas en este momento, Lafitte activó algo para girar las ruedas del barco. Pulsó algunos botones que estaban en la superficie plana cerca del timón del barco y luego tiró de la manija hacia adelante que estaba a un lado de ellos. Entonces, instantáneamente, la rueda del barco comenzó a girar hacia adelante, causando que el agua del mar se cortara repetidamente. El enorme barco que se balanceaba poco con los vientos, presionó hacia adelante a través de todo lo que sucedía indiferentemente. Los ojos de Joshua brillaron cuando sintió el barco en movimiento y un pequeño arco apareció en la comisura de su boca. Ahora a la gran línea vamos. Luego, el barco oscuro, pesado y digno, navegó hacia adelante a través del destello de los relámpagos y el rugido del trueno con fuerza. Imagen aquí. Capítulo 45. El mar aparentemente en calma. Ahora la serpiente corrupta tomó su primera vela en el mar. A medida que avanzaba hacia el horizonte, las nubes oscuras en el cielo se disipaban lentamente a medida que disminuían los destellos de los relámpagos y el rugido de los truenos. El balanceo continuo de muchos barcos se detuvo cuando las olas inquietas del océano volvieron a su calma anterior. ¿Qué está pasando ahora? ¿No se supone que habrá fuertes aguaceros? El mal tiempo se detuvo así como así. Las personas en las islas miraron hacia el cielo, que volvió a estar soleado con expresiones perplejas y sobresaltadas. Obviamente, las señales de los acontecimientos naturales en la atmósfera mostraban que recibirían fuertes aguaceros. Pero nada de eso sucedió ya que los fenómenos de la naturaleza recuperaron su estado anterior, de un cielo despejado y soleado. Lo que realmente los desconcertó, aquí no está la gran línea donde el clima cambia con cada paso, así que para que esto suceda, solo puede describirse como extraño. No solo los isleños estaban desconcertados, sino que Oils y los trabajadores estaban confundidos por tales asuntos. Un intercambio tan brusco del clima hizo que se preguntaran si realmente era una coincidencia. Porque todo esto sucedió cuando Josué y su tripulación llegaron y salieron del mar y cuanto más pensaban, más cierto parecía. Pero rápidamente detuvieron sus especulaciones porque si eso fuera así, sería un poco aterrador. Está bien, muchachos, encerrémonos, no hay necesidad de pensar más en esto. Oils reunió sus pensamientos mientras agitaba su espalda y adelante en el aire. No importa lo que acaba de pasar, no tiene nada que ver con ellos. Sí, señor, respondieron todos al unísono mientras enderezaban sus rostros. Lo que sucedió como ya sucedió, no importaba si sabían lo que sucedió, porque no podían hacer nada ni afectar la situación. Así que concéntrate en ti en este momento. Lo que esperan después de esto es una gran paga, que les haría vivir una vida cómoda por un tiempo. Allí las bocas babeaban al pensar en el futuro. Oils, que estaba viendo esto, simplemente sacudió la cabeza con una sonrisa cautelosa y luego miró hacia el mar, donde el barco se desvanecía en el horizonte con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Qué sería de ti en el futuro?, pensó Oils mientras el suave viento susurraba entre su cabello mientras la luz del sol se reflejaba profundamente en la lente. ¿En qué estoy pensando? Eso no tiene nada que ver conmigo, se rascó la nuca con torpeza.
Debería terminar algunos de esos barcos en la parte de atrás y luego tomarme unas largas y agradables vacaciones. Se tocó la barbilla mientras miraba las bolsas en el suelo con un arco en la comisura de la boca. Sí, eso no tiene nada que ver conmigo. Luego los tomó y giró ligeramente mientras la expresión de su rostro volvía a su calma anterior. El sol se oscureció lentamente en el taller mientras los chirridos de la puerta se cerraban lentamente hasta que se disparó por completo. Aunque Oils piensa que lo que le pasa a Joshua no tiene nada que ver con él. No sabe que en el futuro se hará famoso en todos los mares por lo que hizo por Josué, pero la fama le traerá bendición o será una maldición, quién sabe. Los pájaros cantan agitando sus alas en el aire mientras el cálido resplandor del sol golpea sus cuerpos. La energía térmica que llena el aire sopla por toda la atmósfera, las olas de los océanos continúan creando ondas a medida que pasa el viento. En el mar eterno, se puede observar un enorme barco oscuro que parece traer nada más que tristeza a medida que navega hacia adelante. En la cubierta, Joshua se sentó alrededor de la mesa exquisitamente amueblada mirando el mar que se abría con una mirada tranquila. Su expresión era tan sutil que hacía difícil señalar en qué estaba pensando. «Capitán, ¿cómo se siente el barco?», preguntó Lafitte mientras se acercaba con un vaso que contenía un poco de jugo de color amarillo. Joshua, que tenía la mirada en otra parte, miró al Lafitte que se acercaba y respondió: «No está mal, los 800 millones de Adam War y los 100 millones adicionales de Bailey no se desperdiciaron». Las bolsas que Oils estaba mirando era todo el dinero que Joshua le había pagado a Oils por los retoques adicionales que había hecho en el barco y lo habían vuelto a poner en mal estado. Pero no importaba si obtuvo lo que necesitaba y para esas cosas Joshua siempre puede obtener mientras continúa su viaje. Lafitte sonrió mientras le entregaba a Joshua la bebida fría y luego se sentaba en la silla opuesta con una cara sonriente. Aunque Joshua no dijo ni hizo una respuesta, se puede notar que estaba menos satisfecho con el barco. «Entonces, ¿qué quieres decir?». Un breve destello de luz pasó por sus ojos mientras tomaba un sorbo de la bebida. Joshua no pensó que Lafitte simplemente vendría a sentarse y conversar con él, debe haber una razón, así que es mejor pensar directamente. Como se esperaba del capitán, comentó a la ligera mientras su sonrisa se hacía más amplia. «Puedes sentirlo muy bien», Lafitte dijo mientras se recostaba en la silla con los ojos entrecerrados, simplemente sin dar una respuesta directa. El ceño de Joshua se arrugó levemente mientras coloca lentamente el vaso sobre la mesa. «Sí». Una ráfaga de aire ligeramente frío pasó mientras se decía esto. Toques de solemnidad aparecieron en el rostro de Joshua mientras miraba el mar aparentemente en calma. «Ese sentimiento se ha estado gestando desde el momento en que estuvimos en la isla Shipyard», dijo Guzen, cuya mano goteaba sangre, mientras se acercaba y tomaba asiento. La habitual sonrisa ancha y salpicada que a menudo estaba en su rostro no se podía ver en absoluto. Silencio, nadie habló, pero la solemnidad en sus rostros puede indicarle a uno instantáneamente que la situación no es la correcta. De vuelta en la isla del astillero, el aire en la atmósfera circundante estaba completamente apagado y la sensación de inquietud y ser se sintió y se notó casi al instante. La tensión va en aumento, este sentimiento se fue acumulando y circulando lentamente desde el tiempo en la isla del astillero y ahora han pasado períodos de tiempo, el sentimiento en el aire está en su apogeo. Es posible que muchas personas no se den cuenta porque hoy se veía igual que cualquier otro día, pero siempre hay algunos que pueden sentir la inquietud en el aire. «Nuestro viaje a Grand Line no será tan fácil», sonrió Lafitte mientras trataba de mirar el sol abrasador en el cielo. «Correcto, la ofensiva de la marina será poderosa», agregó Guzen mientras un pequeño arco salía de su boca. «Así es, la marina debe tener algo planeado para ellos. La marina nunca les permitiría entrar pacíficamente en la Gran Línea». El prestigio de la marina en el Mar del Oeste nunca volvió a su punto máximo después de la aparición de Joshua y su tripulación y sucedieron muchas situaciones que hicieron que las personas en el Mar del Oeste se sacudieran las creencias en la marina. Además de esto, la fuerza de todo el escuadrón que ingresa a la Gran Línea no sería realmente difícil, pero ¿cómo puede la marina simplemente sentarse y ver cómo sucede esto? Entonces deben capturarlo o dejarlo quedarse en el Mar del Oeste para siempre. Pero a pesar de que vendrán las represalias de la marina, no había ningún tipo de expresión de pánico en sus rostros. Desde el principio saben en lo que se están metiendo y nadie pensó que el camino sería fácil, mientras no caigan, se levantarán hasta llegar a la cima. Habiendo dicho eso, muchos en el Mar del Oeste ya han recibido la noticia de que Joshua se dirige a la Gran Línea y ahora todos están al borde del mar esperando lo que sucederá.
¿Podrá la sobrecarga del Mar del Oeste atravesar la Gran Línea o caerá en ese proceso? Capítulo 46. Interceptado. Al igual que todos en el Mar del Oeste prestan atención a Joshua, lo mismo ocurre con otros en la línea principal que observan los movimientos de la Marina. Todo el mundo está esperando lo que está por hundirse. El mar se veía en calma, pero muchas corrientes turbulentas se están formulando en él, listas y esperando para hacer un estallido completo. Todos los miembros de la nave volvieron a guardar silencio, con la tensión algo tolerante que los rodeaba, se mezclaron totalmente con el estado sombrío de la nave. El único sonido que se escuchaba era el canto constante de los pájaros en el cielo y las ligeras olas del océano. Todos sabemos que la situación actual está apagada y se desconoce lo que se avecina, pero aún así parece aterrador, dijo Guzen, que tenía el pie balanceándose sobre la mesa con una actitud lenta. ¿Qué estás sugiriendo? Lafitte miró levemente a Guzen con una expresión alegremente sonriente. Joshua, que estaba más silencioso que ellos, miró a Guzen con un poco de interés, queriendo saber qué iba a decir él también. Guzen estiró las manos mientras sacaba su espada, que deslumbró con un poco de luz y luego dijo en broma, ¿qué tal si damos la vuelta y no entramos en la Gran Línea? Tanto Joshua como Lafitte se burlaron al instante cuando se pronunciaron estas palabras. Date la vuelta y no te molestes en dirigirte a la Gran Línea, eso es imposible. A pesar de que Lafitte eventualmente dejará el Grand Line y se aventurará en los mares en el futuro. Ahora es diferente, ya ha dejado atrás su vida rogue y ahora ha puesto su mirada en algo nuevo y educativo. ¿Cómo puede simplemente dar cuando el viaje aún no ha comenzado? Lo mismo ocurre con Joshua, a quien se le ha dado otra oportunidad, obviamente quiere aprovecharla al máximo. Es posible que no esté cubierto por la armadura de la trama como en la serie original, pero aún así no le impedirá hacer realidad sus ambiciones. Sí, habrá muchos enemigos fuertes en el futuro, pero ¿cómo puede detenerse por eso? Como se dijo, eso es simplemente imposible. Nunca supe que eras del tipo cobarde, los ojos de Lafitte brillaron con un poco de desdén. Jajaja, es solo una broma, no hay necesidad de tomarlo tan en serio, se rió Guzen sin importarle la expresión desdeñosa de Lafitte. Está bien, Lafitte, infórmame cuando la marina esté a la vista, estaré en la sala de entrenamiento. Joshua se levantó de su asiento con calma. Dicho. Está bien, capitán. En cuanto a ti, Guzen, mantente alerta desde la cabina, agregó mientras caminaba lentamente hacia los cuartos interiores de la nave. Sí, jefe, por lo que Guzen no necesita tomarlo en serio, si solo lo conocieras, podrías haberlo creído. Pero aunque el tiempo que viajaron juntos no es largo, Joshua ya captó su personalidad. Incluso si el peligro está descaradamente frente a él, simplemente correría hacia él, así que no lo tomes en serio. Lafitte vio el mar circundante desde la cubierta. Guzen subió a la cabina y usó un gran telescopio para mirar el mar. Joshua fue a la sala de entrenamiento para realizar un entrenamiento intenso. Cada uno hizo lo que tenía que hacer, mientras el barco seguía navegando a través de las bajas olas del océano. El tiempo pasó lentamente y una nueva mañana soleada cubre toda la tierra, pero el aire parece más sofocado que nunca. Las bandadas habituales de pájaros que cantan alegremente se han redondeado a solo unas pocas, y las muchas criaturas marinas que saltarían del mar, para causar ondas constantes en el océano, no se encontraban por ningún lado. La penumbra que siguió al barco parecía más oprimida que nunca. Joshua salió de la cabina del barco con el ceño fruncido levemente, cuando vio a Lafitte y Guzen en la cubierta delantera del barco, su ceño se arrugó más. Lafitte, ¿cuál es la situación? Joshua se acercó a Lafitte con un tono ligeramente pesado. Lafitte se dio la vuelta con una sonrisa apagada en su rostro y dijo, «Buenos días, capitán, lo único es que la mañana no es tan buena». Echar un vistazo, Joshua tomó el telescopio para mirar a través de él y lo que vio hizo que sus conjeturas fueran acertadas. A bastante distancia en el mar, había 5 barcos que tenían un color azul verdoso y el logotipo que estaba en las velas que se mecía con audacia y orgullo en los vientos hace que uno se dé cuenta instantáneamente de quién es el visitante. La marina. Joshua dijo en voz baja mientras miraba los barcos desde lejos. Sus ojos se encogieron ligeramente mientras miraba el barco líder, que era algo más pequeño que el de ellos. Eso es un buque de guerra. Sí, para que la marina envíe un buque de guerra al Mar del Oeste, somos realmente una espina clavada en sus ojos, dijo Lafitte mientras miraba el mar con los ojos entrecerrados. No hay necesidad de dudar de que un buque de guerra esté aquí, definitivamente fue enviado desde el cuartel general de la marina. Los buques de guerra son la columna vertebral de la armada, el soporte principal de toda su organización.
Estos enormes monstruos de acero solo se ven arrasando a través de la Gran Línea, enfrentándose a esas grandes flotas piratas, y para que uno esté en el Mar del Oeste, el asunto no es pequeño. La Marina realmente no nos permitirá entrar en la Gran Línea ilesos, se rió entre dientes Guzen, que estaba a un lado. Los que están a punto de entrar en la Gran Línea se encuentran inesperadamente con la Marina. Esto es demasiado impropio, no hay coincidencia en este asunto, el bloqueo naval definitivamente está aquí para ellos. Sin embargo, eso no es todo, para que un barco de guerra esté aquí, definitivamente hay un gran hombre en el barco. Joshua amplió el telescopio y a quien vio, y el rango en la charretera de la persona en el barco de guerra, hizo que su pupila se encogiera. Contraalmirante, cientos de millas en el mar violento, salpicaduras de olas golpean repetidamente los 5 barcos estacionados que están anclados en las profundidades del mar. Las velas de los barcos soplan rítmicamente en los vientos, mientras los rayos del sol brillan sobre ellos, como si estuvieran dando la bienvenida a los que traen esperanza y prosperidad al mundo. ¿Así es?, preguntó Cáncer a los soldados de la marina que estaban a su lado mientras miraba por el telescopio. Sí, señor, acaban de entrar en las últimas aguas del Mar del Oeste para entrar en la Gran Línea, dijo respetuosamente el soldado mientras miraba hacia el mar con desdén. Veo. El barco de ellos no está nada mal, pero qué mal, no soy fanático del negro, habló Cáncer con un tono burlón en su voz. Ya sabía que Joshua estaba teniendo su barco construyendo y viéndolo. Saber hizo que sus ojos brillaran con un poco de luz, aunque no es un experto en botes, a juzgar por el barco, parece bastante bueno para ellos atravesar la Gran Línea. Pero no importa saber que nunca podrán usarlo, se burló Cáncer mientras le entregaba el telescopio al soldado. Señor, ¿deberíamos preparar los cañones?, preguntaron los soldados mientras tomaba el telescopio. No es necesario, lo haré yo mismo, dijo Cáncer mientras agitaba su mano en el aire. No había necesidad de hacer algo tan problemático, hacer eso tomaría mucho tiempo que no quiere desperdiciar. Así que es mejor terminar todo por mi cuenta en Go, con su poder no tomará tiempo. Un destello de sorpresa apareció en el rostro del soldado, no hay necesidad de que el contraalmirante Cáncer tome una foto. Con el poder del buque de guerra y los otros barcos, hundir el barco pirata y llevarlos a su perdición no llevaría nada de tiempo. ¿Qué problema hay? Cáncer frunció el ceño mientras lanzaba su mirada áspera sobre el soldado de la marina. No, no señor, la marina entró en pánico cuando respondió con voz tambaleante. Cáncer no respondió, pero desvió su atención hacia el mar mientras sostenía la empuñadura de su espada. El soldado de la armada respiró aliviado al ver que Cáncer dejó de prestarle atención. Saludó y se alejó de la posición de Cáncer. Que unos pequeños piratas del Mar del Oeste mueran en manos del contraalmirante Cáncer definitivamente es algo de lo que alardear en el infierno, pensó el soldado con una expresión burlona mientras se alejaba. No hay sitio pero que Joshua y la tripulación podrían vivir, ya están etiquetados como muertos por todos los presentes. Contraalmirante, los ojos de Lafitte y Guzen se redujeron a un espectro del tamaño de una aguja, ya sabían que un fuerte oficial de la marina estaba en el buque de guerra, pero no estaban seguros de los detalles exactos. Ahora que Joshua lo ha dicho, las expresiones en sus rostros no pudieron evitar condensarse. A pesar de que todavía están en el Mar del Oeste, no son unas turbas sin cerebro, van a saber una o dos cosas. El contraalmirante, tales oficiales de la marina, son personas fuertes que se enfrentan a muchos piratas de más de 100 millones en la Gran Línea. Con su fuerza, básicamente pueden cubrir los 4 mares completos con una mano, solo el contraalmirante de rango puede hacer que todos los piratas huyan instantáneamente. Entonces, para que la marina envíe a una persona de tal calibre, obviamente no están bromeando. La sensación de depresión en el aire está comenzando a converger. En cuanto a Joshua, un poco de color brilló en sus ojos, reconoció a la persona a bordo. A pesar de que no era un personaje secundario notable, sigue siendo una persona de la serie original. Vicealmirante Cáncer, pensó Joshua. Es alguien que se sorprendería de cómo apareció la barba Huire en Marineford, pero ahora solo es contraalmirante. Todavía no parece haber sido ascendido, lo que hace que la expresión de Joshua sea un poco floja. Supongo que deberíamos sentirnos honrados de que la marina haya enviado a un contraalmirante tras nosotros, se rió Guzen con una amplia sonrisa en su rostro. 4 barcos, un buque de guerra, un contraalmirante, terrible line-up, y todo esto es solo para un grupo de piratas que ni siquiera han puesto un pie en el Grand Line. La opresión en el aire es básicamente hirviendo. Nadie le contestó, honrado, en unos casos sí, en otros casos no.
Pero nadie tuvo tiempo de pensar en eso, ya que todos sintieron algo que hizo que su expresión cambiara. Capítulo 47. Continúa la batalla. No es bueno, la expresión de ambos compañeros de tripulación cambió cuando sintieron que sus sentidos se aceleraban como locos. Hubo dos cuchilladas horribles que silbaron en el aire a una velocidad rápida, mientras pasaba por el océano. Los cortes instantáneos que aparecieron en la superficie del agua, demostraron su brusquedad y la terrible velocidad con la que viajaba. Maldita sea, no puedo esquivar, rugió Guzen ferozmente en su mente. A pesar de que su ventaja de velocidad aumentó dramáticamente por la fruta de velocidad, no pudo escapar de los horribles cortes de espada. Incluso si logra escapar, se iría en un estado gravemente herido. Lafitte tampoco estaba muy bien de su lado cuando sintió el peligro que se aproximaba. Sus pasos eran incluso más lentos que los de Guzen, lo que ahora lo ubica en una situación muy mala. Sin embargo, justo cuando los dos cortes de espada estaban a punto de sacarlos de su miseria, una figura negra brilló ante ellos. El mundo a su alrededor se oscureció y el tiempo se ralentizó un poco, una espada cortó el cielo y detrás de ella viajó un rayo de un color carmesí deformado que iluminó la oscuridad. Zen, la espada cortó los cortes a una velocidad incluso más rápida que los cortes y el poder detrás destruyó el mundo oscuro formado y lo devolvió todo al presente. Las olas que estaban a punto de golpear el barco que siguió a los cortes fueron interceptadas instantáneamente por el poder con el que la figura negra cortó. Las olas del bote salieron y chocaron con las entrantes, lo que provocó un gran chapoteo que provocó que se cancelaran entre sí. Capitán. Jefe. Dan un suspiro de alivio al ver a la persona que tienen delante. Joshua asintió levemente mientras salía de una posición baja como de karate. ¿Qué fue eso? Dijo Guzen con una expresión convergente. Fue el contraalmirante Cáncer, dijo Joshua con los ojos entrecerrados mientras miraba hacia el mar. Así que ese es su nombre, no había tiempo para prestar atención a cosas como lo que acababa de suceder hizo que su expresión facial se convirtiera en un temor extremo. Eso fue demasiado terrible, dijo Guzen a la ligera, si no hubiera sido por su velocidad mejorada, probablemente ni siquiera habría tenido tiempo de reaccionar. Lo que es peor, eso ni siquiera es su verdadero poder, dijo Lafitte, que estaba tan quieto como un estatuto, con voz grave. Esto es lo que hizo que su expresión fuera realmente oscura, sin ninguna demostración de poder, casi se encontraron con su creador. Incluso Guzen, que ha comido la fruta de la velocidad, habría caído en unos minutos, tal fuerza que simplemente no pueden enfrentar. Esta es la fuerza de un contraalmirante, esta es la fuerza de uno fuerte en la Gran Línea. Grand Line realmente no es un lugar para gatos y perros, los ojos de Guzen brillaron con un poco de sed de sangre. A pesar de que el oponente es fuerte y simplemente no puede atender a esa persona por ahora. No le impide reírse como un loco. Retrocede un poco, el próximo ataque no será tan simple, dijo Joshua con calma mientras miraba hacia adelante. Bloqueado, Cáncer levantó una ceja mientras miraba frente a él. Quería eliminar a los seguidores de forma rápida y agradable, pero nunca pensó que la figura principal, Chaos, detendría los cortes. Bueno, no importa, eso fue solo un simple movimiento de espada, tomó una bocanada de humo con una expresión despreocupada. No importa si está bloqueado, de todos modos no tenía fuerza real. Luego colocó el cigarro en la boca, sostuvo su vaina con la mano izquierda mientras usaba la mano derecha para sostener la empuñadura de la hoja mientras se inclinaba un poco. Los suaves vientos que soplaban se movían a una velocidad aún más lenta, las olas del océano se calmaron un poco. Solo la respiración tranquila del Cáncer podía escucharse, el centro de equilibrio se mantuvo proporcionalmente, mientras se paraba firmemente en la cubierta. Parpadeos de luz fueron liberados de su cuerpo, que causaron que la atmósfera temblara mientras mantenía su postura. Luego, justo en ese momento, abrió los ojos que brillaron con una tenue neblina de luz, desenvainó la espada y luego la soltó a una velocidad de horror mientras cortaba hacia arriba. Se produjo un golpe instantáneo de viento que hizo que el abrigo azul marino levitara en el aire. El mar, que estuvo en calma por un tiempo, estalló en un instante, cuando una enorme espada golpeó el mar. El corte de aproximadamente 3 metros recibió al mundo con aliento de horror mientras corría por la superficie del mar a una velocidad terrible. A medida que viaja por el mar hacia el barco, las olas del océano se levantaron en el aire a su paso. La velocidad del ataque fue tan rápida que cualquier persona común no podía ver a simple vista. Demasiado rápido, el corte que venía hacia él era realmente demasiado rápido, incluso Guzen tuvo problemas para verlo.
Joshua caminó hacia adelante hasta que llegó a la cabeza del barco, luego miró tranquilamente el corte que se había transformado en un guepardo corriendo. Agarró la espada en su mano, luego atravesó el cielo en diagonal. Una energía azul pálido salió de la espada, el tamaño de la misma era completamente incompatible con el guepardo que corría, pero el poder no se soltó. ¡Bum! Ambos ataques chocaron y olas de unos pocos metros de largo galoparon en el aire, lo que provocó que el agitado océano balanceara constantemente al barco. Instantáneamente ocurrió una pequeña explosión que provocó que los vientos se extendieran en el área circundante mientras guijarros de agua caían continuamente del cielo. Realmente terrible, dijo Lafitte con profunda soledad. Guzen también asintió levemente de acuerdo, tal ataque les hizo sentir algunas palpitaciones en el corazón. Sobrevivir bajo tal ataque ya podría llamarse suerte contra el cielo, pero el otro seguramente los mataría. Pero esto también les hizo preguntarse qué tan fuerte es realmente Josué, a pesar de que había matado a muchos enemigos antes. En realidad, nunca lo habían visto mostrar ninguna fuerza, no pudieron evitar sentir curiosidad al mirar a la figura cuyo abrigo negro volaba suavemente con el viento. Incluso detuve ese ataque, una luz roja brilló en los ojos de Cáncer, uno puede llamarse coincidencia o suerte, pero el segundo no puede serlo, esto significa la presencia de fuerza. Para él, que es un contraalmirante de la marina, no haber matado a un pequeño pirata del Mar del Oeste en 2 ataques, esto realmente ensombrecía su rostro. Sostuvo la espada en la mano, caminó un poco y dio un paso hacia el cielo, y en solo unos segundos ya había cruzado decenas de metros. Próximo, los ojos de Joshua se encogieron ligeramente al ver esto, a pesar de que las habilidades de Cáncer son desconocidas en las obras originales, no perdió la calma por esto. Entonces, dicho esto, también se fue al cielo mientras se acercaba el Cáncer que se aproximaba. Esto es paso lunar. Cáncer se sobresaltó un poco cuando vio a Joshua pisar el cielo. Uno debe saber que incluso hasta el día de hoy, las habilidades de la marina se mantienen estrechamente en manos de los rangos superiores, e incluso él tuvo grandes dificultades para requerirlas. Pero ahora, tal habilidad está siendo mostrada por un pirata del Mar del Oeste, ¿cómo no puede expresar su sorpresa? «Dime cómo adquiriste tal cosa», preguntó Cáncer, que se detuvo a decenas de millas de distancia de Joshua, en voz baja pero sin refutar. Esto simplemente no pone a Joshua en sus ojos en absoluto. Podría ser Coleman, pensó, pero al instante negó con la cabeza. Coleman estaba muy dedicado a la justicia, puede que no sea él, ¿o es eso? Joshua solo miró hacia adelante indiferente, obviamente en un estado de no responder. Los ojos de Cáncer brillaron con un poco de intención asesina cuando vio que la pequeña persona desconocida lo ignoraba. No importa, tú y lo que sea que conozcas seguirán siendo desconocidos en este mar, dijo con frialdad mientras levantaba la mano y cortaba hacia abajo. Pero él, donde estaba parado, no era esta posición original cuando apareció.